a este panel el día de hoy. Es muy emocionante recibirles a todos aquí en Casa Latinoamericana. Para los que es su primera vez acá con nosotros, bueno, nosotros somos una charity que damos free support a inmigrantes latinoamericanos en Londres. Por ejemplo, cuestiones de legal advice. Cualquier persona latinoamericana puede venir aquí y recibir legal advice for free en términos de employment, de benefits, de housing, de visas, todas estas cuestiones que pueden ser como muy, pues sí, muy difíciles cuando uno se acaba de mudar acá, especialmente cuando no se habla el idioma. Tenemos clases de inglés, tenemos un Saturday School para niños que son inmigrantes de segunda generación para que continúen practicando su español. Hay una guardería abajo, la guardería Menchú, y por supuesto tenemos un programa de cultura y comunidades que incluye actividades donde la gente encuentra espacios de convivencia, de disfrute, de creatividad, de diálogo. Y este es uno de ellos, entonces es increíble recibirles a todas y tener a este panel de gente hermosa por acá. Los voy a presentar antes de empezar la conversación y de dejarlos que se presenten ellos. Tenemos a Francisca Sosa López. Francisca Sosa López es una artista venezolana. Esa es la versión en inglés, hoy estamos hablando en español. Francisca Sosa López es una artista venezolana con una licenciatura en Bellas Artes y una licenciatura en Historia del Arte por la Universidad de Colorado. Regresó a su hogar en Caracas y se mudó a Londres para obtener su maestría en Bellas Artes en pintura por la Slade School of Fine Arts. Su trabajo está profundamente influenciado por su país y las diversas crisis en curso, especialmente la migración. Recibió el premio Provost Purchase Prize de UCL East en 2020 y el premio Adrian Carrothier en 2020, y ha sido nominada para el premio Almancantar Studio 2020 y seleccionada como una de las estrellas en ascenso de Saatchi Art 2020. Esa es Francisca. En orden, tenemos a Lucio Martus por acá. Lucio es un artista multidisciplinario que se graduó en la Universidad de las Artes de Londres en Interaction Design Arts. Con ascendencia argentina y alemana y nacido en Barcelona, Lucio reside actualmente en Londres, donde desarrolla su carrera en producción creativa. Con trabajos que van desde moda, cine, fotografía, producción creativa y muchos más, es un creativo con experiencia en muchos mercados distintos. Puede adaptarse a cualquier situación que requiera una producción, siempre pensando en el mejor interés del proyecto. Ese es Lucio. Tenemos a Paola Vivas. Paola es una fotógrafa mexicana. Su trabajo explora su mirada femenina como mujer inmigrante, creando conexiones sociales, explorando la belleza, la intimidad y la representación como un método de autorreflexión, mientras se involucra en proyectos y se vuelve más responsable del trabajo que produce. Sus proyectos recientes incluyen Dior, The Telegraph, The British Journal of Photography. Paola también es fundadora de Directorio, que es un directorio independiente y red de apoyo para creativos latinoamericanos multidisciplinarios. En last but not least, está Daniel Rey por acá. Hola, Daniel. Daniel es un artista visual venezolano. Crea pinturas figurativas, dibujos, proyectos colaborativos y videos para explorar cómo la noción de hogar cambia y se expande para las personas que han pasado por procesos de desplazamiento por desastres naturales o regímenes autoritarios. Sus obras a menudo incorporan elementos del lenguaje arquitectónico con el potencial de cruzar y también desafiar los límites entre arte y arquitectura. Y bueno, mi nombre es Naomi Zaragoza, yo trabajo aquí en Latin American House, soy coordinadora del programa de comunidades y culturas y voy a ser mediadora de esta conversación el día de hoy. Entonces, entremos en materia, si les parece bien. Bueno, de entrada
yo presenté los videos que ustedes me proporcionaron para presentarlos, pero creo que sería interesante que para las personas que no los conozcan, nos den un breve resumen de cuál es su historia de inmigración, cómo es que terminaron en Londres, y cómo se relaciona eso con su práctica artística de cada uno. ¿Quién quiere empezar? Lucio, tienes cara que quieres empezar. Sí. Creo que voy a intentar hablar alto si todos me escuchan, porque creo que mi voz es un poco difícil en situaciones así, pero yo me crié en Barcelona con dos padres inmigrantes, uno de Argentina y uno de Alemania. Así que toda mi vida crecí en una situación muy catalana, pero también muy ajena a lo que era la cultura local, digamos. Aunque también representa mi cultura, ¿no? En un punto. Y a los 17 años decidirme, creo que necesitaba, creo que cambiar un poco para darme cuenta que, y es algo que me di cuenta aquí en Londres, de que realmente Barcelona no era como una sensación como de mis amigos, que era de hogar, de generaciones tras generaciones estando ahí, sino era una sensación totalmente diferente. Una sensación de pertenecer y no pertenecer en todos lados del mundo, digamos, porque en cualquier lado en el que he estado no me he sentido como en casa, pero tampoco me he sentido ajeno. Creo que eso es algo muy, muy interesante estando aquí y sabiendo que la gente local, o sea, la gente que viene de un país específico tiene el beneficio de tener una cultura fuerte en sí mismo, pero también un defecto de no poder entender 100% lo que es la diferencia cultural. Sí. Creo. Y eso. Gracias, Lucio. ¿Quién sigue? Bueno, vamos a seguir. Yo crecí en Venezuela hasta como los 10 años que nos fuimos por primera vez, y de ahí en adelante fui como yendo y viniendo. Y la verdad es que cada vez, o sea, tipo desde ese momento nunca me he vuelto a sentir como en casa en ninguna parte. Porque siento que a medida que te mudas vas aprendiendo cosas de una nueva cultura, y entonces después vuelves a donde eres y dices como que, no sé, no sé si estoy de acuerdo con muchas cosas, pero entiendes por qué es así, y creo que uno termina viviendo como una especie de limbo de pertenencia, ¿no? Y porque también como que cada sitio donde vives tiene sus cosas maravillosas y aprendes y vas creciendo, y así es más o menos como funcionamos como seres humanos. Entonces, también otra cosa que a mí me ha pasado, que es como he terminado haciendo el tipo de obra que hago, es que me di cuenta desde muy chiquita que nadie sabía que era Venezuela. O que no sabían dónde estaba en el mapa, o que no entendían por qué yo, por problemas políticos, había tenido que huir múltiples veces, o no entendían por qué me dolía, o no entendían nada de eso. Entonces, como que a raíz de eso fue que yo empecé a como desarrollar esta manera de pensar, de no tener que, pero querer explicar mi hogar, y esa, bueno, también súper compleja manera de explicar qué es el hogar. Y como que hablar también un poco de las múltiples crisis que existen en mi país, pero de la manera más sutil y humana posible. Y también a medida que ha ido como que avanzando el tiempo y la obra, he querido hacerlo de la manera más global posible, porque también, como yo pienso primordialmente en la crisis migratoria venezolana, muchas personas de otros países han tenido que huir por situaciones similares o otras cosas, y solo tenemos eso en común, ¿no? Como que ese distanciamiento. Entonces, bueno, esa es la razón. Gracias, Francisca. Yo soy de México, de Mérida, México, es el sur de México, y llegué en el 2010 a Londres en un plan vivir algo nuevo, otras experiencias, un poquito huyendo de mi país por experiencias que viví cuando estaba en la universidad, viviendo en Guadalajara, como, no sé, huyendo un poquito de mi país. Y según yo venía a Londres a
trabajar, a encontrar, o sea, cuando tengo 20 años, o sea, encontrarme a mí misma y qué es lo que quería hacer con mi vida. Y pues sí, creo que pasó un poquito, o sea, marché mi adicción por la fotografía y mi otra pasión en ese momento, que era la moda, y empecé a estudiar fotografía de moda en UAL. Estuve 8 años practicando fotografía de moda y ya recientemente creo que me entró un poquito durante la pandemia y eso como de el llamado, como ustedes comentan, de tu hogar, o sea, de qué es tu hogar, buscar a gente que esté como cercana a tu cultura. Entonces fue cuando empecé como a querer practicar más como retrato para crear conexiones con gente más similar a mí hasta cierto punto, ¿no? Y sí, o sea, gracias a eso fue que conocí a ustedes y a esta comunidad súper bonita. Y aquí estamos. Gracias, Pau. Bueno, yo soy Daniel y yo estudié arquitectura en Caracas y fue prácticamente arquitectura lo que me llevó a salir de Venezuela en un principio, porque después me fui a estudiar al Politécnico de Milán y ese fue como mi primera vez que empecé a vivir afuera, pero ya estaba como bien avanzado la situación que está pasando como en Venezuela, que está pasando por una crisis migratoria. Y el hecho de estar en Milán me hizo cuestionar como que toda esa noción de lo que es casa, de lo que es hogar. Y siempre que volvía era como extraño porque no me sentía totalmente como en casa, pero al mismo tiempo no me sentía en casa cuando estaba en Milán. Y al final hice 5 años de mi vida en Milán. Después una amiga mía me consiguió trabajo acá en arquitectura y vine a Londres. Y ya son 5 años en Londres y ahora tengo esta sensación ambivalente de dónde es ese sitio que llamo casa, porque aparte ya mis padres ni siquiera viven en Venezuela, entonces ni siquiera es que voy a Venezuela y como mi casa como tal está allá. Entonces esa cuestión de que es como ese concepto que es una de las cosas que más cambia para mí, que más es como lleno de layers, lleno de capas, es una de las cosas que más quiero investigar y es una de las cosas que trato de investigar a través del arte, pero con una aproximación muy cercana a lo que es la arquitectura y a los procesos de arquitectura y cómo se modifican y se transforman en el espacio. Y son una de las cosas que más me interesan. Súper, parece que hay, bueno, ahí tenemos un común denominador aquí, que es que ustedes 4 vinieron a estudiar a Londres, ¿no? Eso fue como un elemento que los trajo a Londres, vinieron como estudiantes, los 4 como estudiantes de arte, diferentes disciplinas. Y hay evidentemente una obsesión con el tema del hogar, que es probablemente no solo una obsesión de ustedes, pero es una obsesión de cualquier inmigrante, ¿no? En este proceso de adaptación. Y yo me pregunto, desde que ustedes llegaron aquí y han estado conviviendo con distintos grupos de las comunidades latinoamericanas, que al final este panel es acerca de arte comunitario, migración, identidad. Desde su perspectiva, ¿cuáles son las necesidades que ustedes han encontrado en esas comunidades latinoamericanas? Y hay muchas, porque hay muchos grupos. La comunidad latinoamericana no es una comunidad homogénea. Por mucho que en UK es muy común que nos pongan a todos en la misma bolsa, como si Colombia, Venezuela, México, Ecuador, todos fueran iguales, todos nos vemos iguales, todos hablamos igual. Es muy común eso aquí, pero sabemos que no es el caso. Entonces, cada uno de ustedes ha convivido con diferentes grupos de las comunidades latinoamericanas en Londres. ¿Cuáles son las necesidades más apremiantes que ustedes han encontrado, que ustedes perciben? Yo siento que la verdad es que hay poca representación, número 1. En Estados Unidos, por ejemplo, hay muchos más grupos de latinoamericanos, pero porque, claro, es mucho más cerca, ¿no? Aquí, además de la falta de representación, siento que es como, o sea, hay un montón de como cajitas que hay que, ¿sabes? Como que check. Y una es como que los minorities que existen, y entonces no somos un minority tan importante, la verdad. Y es como que, o sea, ¿sabes? Como que hay un montón de minorities y todos brutal, pero no somos un priority en lo absoluto. Entonces esos han sido como que los 2 temas que yo he sentido como
como más fuertes que, bueno, que de repente en Estados Unidos ves y dices como que, latina, no, sí, bueno, ya ni siquiera sabemos qué tal minorities, porque hay bastantes, pero sí, aquí siento que esos son como que los dos problemas y bueno, y luego infinitos estereotipos, ¿no? Pero creo que en cuanto a arte, tipo intentando crear una carrera en el mundo de arte aquí, esas son como las dos cosas que he conseguido. Definitivamente representación es la número uno, ¿no? Yo voy a decir lo mismo. Sí, y la segunda lo que se usa como que, o sea, ser contados como en un censo, o sea, cuál es la realidad del número de latinos que habitan acá, o sea, somos muchísimos, pero no hay, o sea, números exactos. No es lo que dicen, siempre eres el otro, de cualquier otro. Y también luego siento que de repente, o sea, para los que ya estamos acá, no estamos tan, o sea, por lo menos yo no estaba tan informada de las oportunidades que tal vez igual están como available para todos, o sea, que no necesariamente tienes que ser de Reino Unido, o sea, hay muchos, o sea, como que hay muchas oportunidades de parte del gobierno como para funding o cosas así que no estamos, o sea, ni la cuarta parte informados. Entonces como que esa información, o sea, tenerla como más available, siento que eso es como igual es un impedimento, o sea, para crecer Claro, porque creo que nos hacen falta como espacios de encuentro y nos hace falta como esas plataformas que nos ayuden a generar ese sentido de comunidad, porque una de las cuestiones que yo siento en la comunidad latinoamericana es que como claro, somos muy diferentes entre nosotros, pero tenemos que encontrar esa cuestión que nos une a todos y que tenemos en común. Y así como que de alguna forma eso nos ayuda a ganar más espacio, a tener mayor representación, a ganar mayor oportunidades de exponer las cuestiones que queremos hacer y de llevar nuestras historias O sea, yo lo veo completamente así, es como, ok, vamos a hacer, o sea, por ejemplo, el panel de hoy, pero no es como el panel para una persona, para ayudar a una persona, es como para la comunidad, porque al final es como, pues mientras más fuerte tu comunidad sea, pues, o sea, más representación, más oportunidades, o sea... Sí. Bueno, es la lucha por la visibilidad de una comunidad. La visibilidad de una comunidad donde, en un país donde no está aceptada socialmente casi. O sea, para mí es la representación en el sistema público, en lo que tú hagas. Aquí en Inglaterra es eso. Se estaba mirando un corto de un brasileño que habla sobre eso, sobre el latinoamericano siempre siendo el otro. O sea, cuando haces cualquier trámite público tienes que siempre ser el otro si quieres. Si no quieres poner blanco de otra etnia, creo que ponen. Y es confuso, ¿no? Porque Exacto. puede ser, ahí existe el latinoamericano blanco. Sí. En Latinoamérica hay mucha gente blanca. Blanco y hay y latinoamericano mixed indígena, race, y hay latinoamericano negro. Exacto. Hay latinoamericanos, no somos, incluso creo que el hecho de que exista una sola casilla que diga latinoamericano es problemático. Sí. Porque y no existe ni eso. Y no existe ni eso. O sea, ese es el problema, o sea, ese es el primer paso. Después el siguiente paso sería aceptar que después dentro de Latinoamérica hay un montón de diferentes culturas y diferentes todos. Sí. O sea, el primer paso es Latinoamérica existe. Hay algo muy interesante, muy de acuerdo, Lucio, de lo que acaban de decir y lo que tú dijiste, Daniel, que es importante buscar lo que nos une a todos como latinoamericanos. Me interesa ahondar un poco en eso. ¿Qué es lo que tú crees que nos une a todos como latinoamericanos? Bueno, es una pregunta súper complicada y creo que es algo una de las cuestiones que hago en mi práctica es tratar de buscar estos puntos de encuentro en los cuales, por ejemplo, una de las cosas es la comida, por ejemplo. Yo utilizo este material que son las hojas de plátano porque para mí es un material que tiene muchísima riqueza cultural en Venezuela, porque nosotros lo utilizamos para la yaca, pero al mismo tiempo también lo utilizan en muchísimos países de Latinoamérica con distintas variaciones. Y esto es súper mágico porque es un plato que de alguna forma tiene este sentido en que se hace de una manera comunal. No es algo que tú vas y normalmente compras en el supermercado, es algo, esta cuestión de que este ritual, esta tradición de reunirnos, de ponernos juntos, de contar historias, y de hacer este plato que al final vamos a celebrar algo y nos pone como a todos en una mesa, para mí es algo prácticamente mágico y especial. Y eso es uno de los rituales, elementos que tú puedes utilizar
y representar o revivir casa cuando no estás en ese sitio físicamente. Y creo que por eso un poco también como que el proyecto se llama como Hilando Mesas, que cuál es esa cuestión que podemos utilizar en la comida para unirnos cuando estamos afuera de ese sitio que llamamos home o que creemos que es casa. Me encanta el ejemplo. Creo que el ejemplo de la comida como elemento cultural es muy unificador. Antes de entrar de lleno al tema de hilando hilando mesas, perdón. Me gustaría ahondar un poco más en cuál es el potencial. Hablamos ya de las necesidades que identificamos, de algunas necesidades que identificamos en las comunidades latinoamericanas. ¿Cuál creen que ustedes es el potencial del arte para intervenir en dichos problemas? Entendiendo nuestra posición, que es, si logramos estudiar aquí en Inglaterra, de cualquier manera que haya sido, ya nos pone como artistas, bueno, los pone, no soy artista, en una posición de privilegio, ¿cierto? Salieron de una universidad en Reino Unido, es un privilegio que una mínima parte de la población latinoamericana tiene, mínima. Entonces, ¿cómo aproximarse a las comunidades? ¿Cómo trabajar y hacer práctica artística con las comunidades, evitando, por ejemplo, como este síndrome del white savior, ¿no? De yo vengo de la universidad, yo lo sé, yo soy estudiado y yo vengo a cambiarte la vida con mi proyecto. ¿Cómo intervenir? ¿Cuál es el potencial del arte para intervenir sin caer en esas trampas? ¿Qué piensan ustedes? Yo creo que, la verdad, no sé, es una pregunta muy grande, especialmente para mí, supongo, porque vengo de España, vengo de un país que es fácil haber entrado aquí y haber estudiado aquí y tenía muchas opciones, en un pasado más que ahora, pero muchas más que mucha gente. Entonces yo creo que para mí es solo entender que lo único que puedes hacer es ayudar, entonces de una manera es aceptar y intentar entender cuál es tu práctica como para poder hacer tu trabajo de lo mejor posible y de ahí ofrecer ese trabajo de la manera en la que puedas a las comunidades con las que estés involucrado, básicamente. Y yo creo que el potencial es gigante porque, o sea, el tema es que si tú lo ves como cada proyecto individualmente va a tener una pequeña marca, pero siempre es el gran esquema del juego, ¿no? Entonces, por ejemplo, Latin American Save Latin Village, exacto, que hace un año estaban en lucha con TFL para poder quedarse con el mercado que tenían y estaban siendo sustituidos. Perdón, Lucio, que te interrumpa ahí. En caso de que alguien no sepa el caso de Latin Village, ¿podrías dar un poquito de un outline de qué se trata? El Latin Village es otra organización latinoamericana basada en Tottenham Court Road, so North London. Y son una comunidad que tenían su comunidad basada en Tottenham Hill. ¿Qué dije? Tottenham Court Road. Tottenham Hill, 100%, perdón. Tottenham Court Road. En Oxford Circus, ¿no? Tottenham Hill. Y estaban en la lucha porque los estaban sacando del espacio donde habían estado trabajando durante 30 años. Porque en Seven Sisters, exacto. Exacto, y TFL quería sacarlos para crear, creo que era una vivienda nueva, no sé, para vender el espacio. Y a través de trabajo, a través de arte, a través de manifestaciones y a través de movimientos, consiguieron hacer cambiar la opinión bueno, no quiero decir cambiar la opinión de TFL, creo que el TFL tuvo que aceptar eso, pero tuvieron la fuerza como para parar eso. Y yo creo que eso es algo muy, para mí, mucho mi cara de lo que puede hacer un trabajo así. Es un ejemplo muy grande. Sí, lo es. ¿Qué piensan ustedes? Yo creo que, o sea, creo que lo hemos platicado en otra ocasión, que también es como, o sea, hacer mucho research, ¿no? O sea, porque también es como, igual y ex comunidad no necesita realmente tu ayuda, ¿no? O sea, es como,
sí, o sea, como observarlos, estudiarlos, o sea, y o sea, pasar tiempo con ellos. Y no sé, o sea, tal vez desde el punto de vista más como artístico, es como usar tal vez a nuestras comunidades y mostrarlos desde sus puntos de vista, o sea, desde un punto de vista de fuerza y de cómo se vuelven assets para, ¿sabes? Cómo los latinos somos assets en the UK. En las sociedades. En una sociedad, exacto. O sea usando nuestra práctica artística para lograr eso, porque podemos cambiar, o sea, puntos de vista. Estoy leyendo, por eso estoy viendo mi celular. Sí, o sea, podemos cambiar como, o sea, las percepciones, las ideas que, o sea, que otras sociedades tienen sobre nuestras comunidades, ¿no? Crear una visibilidad. Ajá, entonces, o sea, cambiar la percepción de esa sociedad, entonces como presentar nuestras comunidades de sus strengths y no algo diferente. Quizá un poco como artistas ser quizás facilitadores, no tanto como outsiders que llegan a insertarse en una comunidad, decir es esto, sino como facilitar mediante tu práctica los procesos que tienen que suceder y ya están sucediendo en esa comunidad, ¿no? Sí, yo lo veo desde el punto de vista que el arte tiene como que el potencial de transformar, pero no lo veo desde, sí, o sea, uno ha estudiado, yo estoy estudiando ahora acá y ellos han estudiado acá y es una manera, un privilegio, pero mi conexión con las comunidades, y para mí es súper importante, es de alguna manera generar estos sistemas y enriquecer ese sentido de comunidad que puede no existir y no como imponer algo que uno cree, y en realidad es como generar estas conexiones y contar estas historias que nosotros estamos haciendo arte sobre la vida misma, sobre nuestra experiencia como migrante y sobre nuestra búsqueda, que al mismo tiempo puede hablarle a los migrantes de los cuales estamos también interesados, que nosotros somos parte de toda esta comunidad, que hemos salido de alguna manera y de otra y que por alguna razón tampoco podemos volver. Entonces, como que generar esta conexión y esta manera de no estamos como en un laboratorio haciendo arte, sino que estamos haciendo cosas que queremos que sean colaborativas, crear estos puentes entre lo que son las personas en nuestra comunidad y lo que nosotros hacemos, porque al final, si lo que nosotros hacemos está totalmente aislado, no tiene relación, para mí no tiene sentido. Claro. Creo que es el potencial. Tiene mucho sentido lo que acabas de decir, como el arte, como una de las funciones que puede tener el arte en esas problemáticas es documentar, ¿no? Servir como un documento vivo de lo que está pasando, de esas realidades que se plasman para la posteridad, ¿no? ¿Tú qué piensas, Francisca? Yo pienso... yo siempre, la verdad es que he pensado que estoy 100% segura que tanto en Venezuela como en México como en el resto de Latinoamérica van a haber artistas muchísimo más talentosos que yo y que cualquiera de nosotros que estamos aquí. Y lo que ocurre es que sencillamente hemos tenido demasiado privilegio de poder estar aquí, y eso hay que utilizarlo de la manera más inteligente posible. Entonces, si uno es capaz y tiene la posibilidad de abrir un espacio aquí y poder crear como que esa voz que estamos hablando, que no tenemos representación, que no somos importantes, que no, todo esto, si podemos crear como que ese espacio y agarrar y volver y ayudar a la gente que está allá, porque hay demasiada gente que tiene muchísimas cosas, muchísimo más interesantes que decir que lo que puedo decir yo, porque no sé, o sea, no es que no sea interesante, pero, cónchale, hay demasiada gente talentosa. Entonces, si uno es capaz de crear como que el espacio aquí, de crear el respeto, porque mucho de que nos presten atención es ganarse el respeto de la comunidad en el mundo de arte, en la sociedad, en todo eso, y poder volver y ayudar y abrir el espacio y traer traer a la gente de allá para acá y traer a la gente de acá para allá, y que de verdad exista un intercambio, porque no existe el intercambio, o sea, no existe, de verdad son muy pocas galerías importantes, muy pocos museos importantes en toda Latinoamérica, muy pocas voces, y somos demasiados, es un continente entero, o sea, son millones y millones y millones y millones y millones de personas, y hablan ¿qué? 4 personas. Entonces yo creo que en verdad es crear el espacio
crear como que la plataforma para que no sea tan difícil para la próxima generación. Crear el ruido. Sí, súper importante. Hay algo que, bueno, estamos hablando sobre arte y comunidad, ¿no? Arte comunitario, arte participativo. A mí me gustaría saber, porque bueno, acá en Latin American House de pronto hacemos muchas colaboraciones con artistas, y algo que, como lo que estamos haciendo con ustedes, con Hilando Mesas, y algo que siempre es como muy importante que los artistas entiendan acá es la audiencia de Latin American House, que son personas que en muchas ocasiones ni saben ni les importa el arte. ¿Por qué? Porque están ocupadas tratando de sobrevivir. O sea, ¿cómo llegas con una persona y le dices, oye, el arte puede ayudarte, mira, este proyecto está buenísimo? Cuando la persona te dice, es que mi recibo del gas subió así, no lo puedo pagar, no puedo comprarle de comer a mis hijos, me acabo de mudar a este país, no tengo trabajo, no tengo dinero, no hablo inglés. ¿Cómo introduces la idea del, no digamos el mercado del arte, la curaduría, las galerías? ¿Cómo introduces simplemente el arte como una idea que podría potencialmente ayudarle a una persona que está en una situación así? Porque muchas personas latinoamericanas en Londres están en esa situación. Y lo sabemos porque es el tipo de persona que viene a Latin American House a pedir ayuda. Creo que es un buen reto para cualquier artista que esté interesado en community arts. ¿Cómo dialogas arte con esa audiencia que en su vida se ha parado en una galería? Bueno, yo siento que primero de todo, o sea, no te puedo ayudar a pagar el gas, ¿sabes? Como que ese tipo de cosas, como que el arte no te va a ayudar en eso. Esas son cosas básicas. Lo que puede ser es un escape, si quieres agarrar un tiempo para pintar. O sea, no tiene que ser algo que vas a vender, no tiene que ser algo que tienes que enseñar, es un momento como que para ti y es como una especie de momento de meditación. Eso puede ser como que número uno. Y número dos, otra vez la representación. Hay más gente que está pasando por lo mismo. Hay gente que es de donde eres tú y que sabes que en verdad si quieres un abrazo, sabes, te quieren abrazar. Como que yo siento que es quizás un poco eso de una conexión súper humana y ya, o sea, es muy difícil porque en verdad todos esos problemas son demasiado reales y no se pueden resolver. O sea, no te voy a decir que ve una pintura y ya te resuelve todo, porque no es así. Pero yo creo que es como crear ese espacio en que te puedes aislar un poco y ver algo diferente, hacer algo diferente. Cuando, bueno, a mí me pasa que de repente me pongo a pintar una cosa y se me ocurren ideas para hacer 300.000 otras cosas y como que por ahí vas creando conexiones y eso es lo que ocurre con la creatividad. Mientras más la trabajas, más crece y la creatividad se aplica no solo para hacer algo, ¿sabes? Tipo una pintura, sino para resolver problemas de día a día, para cambiar y como que cambiar tu modo de vivir y de hacer ciertas cosas. Yo creo que cada vez que avanza el tiempo, la vida y las personas como que creen menos en la religión, necesitamos como que un sitio en el cual refugiarnos. Y por supuesto, el arte no puede cambiar muchísimas cosas, pero como dijo Francisca, yo lo veo como una manera en el cual nos podemos refugiar. Y ahorita estamos bombardeados de guerra, el costo de la vida subiendo, o sea, demasiados problemas, está todo como súper catastrófico. Pero de repente, durante todo tu día que tuviste todo este bombardeo de noticias, de cosas malas que están pasando, y de repente hubo un momento en que experimentaste algo, sentiste una idea o conectaste con una historia de otra persona, y de repente eso no va a cambiar tu vida, o como dijo Francisca también, tipo simplemente utilizar el arte como modo de sacar problemas y pintar o dibujar y hacer cosas, porque al final cuando todos éramos niños dibujábamos y nos expresábamos de esa manera, pero de todas formas lo hemos olvidado. Y eso es como tan desestresante, el hecho de dibujar sin sentido, sin tener la preocupación de que esto se tiene que vender o esto tiene que ser bonito, esto tiene que ser bello. Entonces yo lo veo como dice Francisco, como un escape que te ayuda a tu salud mental, porque al final también estamos hablando de eso. ¿Cuál es
la salud mental y el costo de todos los problemas que hay. Entonces, es como eso. Es que Roberto está bien. No, creo que también te puede ayudar como forma de protesta, ¿no? Sí, Sí. Puedes utilizar Sí. como, porque sí, no te va a ayudar a pagar el gas, pero puedes exigir a través de una práctica artística que el cost of living se está disparando. Entonces, a lo mejor Es Exacto. una forma de comunicación, ¿no? Como Sí. tú decías, o sea, como de terapia, comunicación y poderte claro. expresar. Y hay muchos ejemplos, ¿no? De cómo el arte ha contribuido a exponenciar movimientos sociales, como protestas también. Es muy, muy, muy cierto. Sí, sí, Lucio, y hay una mano por ahí atrás. Si quieres. Claro. Sí, bueno, yo tuve el privilegio como Francisca de haber crecido en Caracas, que está lleno de arte público. Y el impacto que tuvo en nuestra educación visual no se puede desestimar. Bueno, y tú también, Daniel, Sí, sí, perdón. Tú como arquitecto tú lo puedes valorar muchísimo. Sí, sí. Yo llenaría la ciudad de arte público, que sea temporal. Y de hecho yo he estado pensando, ¿qué tal si los grandes museos, Tate, estamos en este nombre, toma bajo sus alas a los muralistas de la calle, que no son todos grafiteros, porque hay muchos artistas que tienen práctica de estudio y utilizan la calle como su medio de expresión, y los toma bajo su, y hace un programa de arte temporal de la calle, porque el efecto que tienen por los grandes murales o los más chaborros, los más chicos, en el este de Londres, es el primer punto de entrada de expresión visual de la gente. Y eso no se puede desestimar. Ahí es como mucha gente empieza realmente a apreciar el código visual y sigue y quiere más y quiere más. Mientras más le des, más lo piden. Sí. Y eso es muy importante, llenar la calle de expresiones artísticas y de diseño. Entonces yo sí pondría y empujaría eso. Caminar por y ahorita se ven ahorita sobre todo en Kensington, en Chelsea, los cruzados de la calle, los pasos peatonales. Nosotros tuvimos eso con Cruz 10 en los años 70, en los 60, empezó en los años 60 haciendo eso. Es maravilloso y es esencial llenar la ciudad de espacios públicos que le pertenecen a todo el mundo, que es para todos, para el disfrute de todos. Sí, sí, ¿qué piensan? Yo creo que No, yo creo que está perfecto. Yo creo que una de las fuerzas que tiene el arte es crear conversación, crear fuerza, crear representatividad, crear un espacio visual para la gente como para cambiar su manera de pensar. Y yo creo que es eso, son dos cuestiones diferentes. Una, ¿por qué empezar a hacer arte? Y eso creo que lo dejo para ellos dos, porque yo no soy un artista y no voy a hablar por qué hacer arte. Y creo que entiendo perfectamente que arte puede ser un escape. La segunda pregunta, ¿por qué arte puede hacer una diferencia? Y el arte puede hacer una diferencia porque crea ruido, crea movimiento, crea un espacio y ¿cómo se dice? Una ola de conversaciones, de argumentos y de ideas. Yo creo que eso, movimiento es eso, es vida, es entendimiento y knowledge. Claro. Es que yo quería añadir, o sea, perdón, Sí. es que tiene un gran impacto en la autoestima de la gente. Exacto. Lo que empezó a hacer Theaster Gates, el que hizo ahorita el Pavilion Desert, que es muy importante. Él estuvo en Chicago, viene de Bad Side of Chicago, y él tan pronto empezó a ganar dinero como artista, empezó a comprar casas y a dedicarlas y a modificarlas para dárselas al público y crear archivos musicales, de poesía, hizo un cine y permitió que la gente accediera a hacer arte, el hacer, que todos hablamos, el hacer, el dibujar, el permitir que sea accesible para niños, para adultos, hacer cerámica, pintura, clases de lo que sea. El hacer es muy importante, conectar la mano con el cerebro, sea que tengas aspiraciones o no de artista, es importante. El permitirle a la gente, cuando hablo de texto, que estoy hablando de la comunidad negra específicamente, y tiene un gran impacto,
para que un grupo de gente tan oprimido, o sea, yo puedo acceder a esto y puedo ver mi espacio que no está lleno de basura, que tiene espacios culturales de encuentro, es muy importante. He crecido en Caracas, que tiene barrios, o sea, slums, mezclados con casas bien y tal. Es muy importante que todo el mundo era dueño del arte de la calle. Estéticamente es muy importante. Tú vienes de México, crecer con ese pasado arqueológico, histórico tan fuerte, eso tiene un gran impacto en tu autoestima. A eso me refería, o sea, el hacer todo esto, pero darle la oportunidad de que la gente tenga autoestima. We belong here, and it's bloody nice. Ese tipo de cosas. Y creo que uno de los puntos súper valiosos que abordas es el tema de la participación de la gente, ¿no? Que la gente, la comunidad no sea un agente pasivo que consume nada más lo que el artista decide generar, sino crear espacios donde la gente es un participante activo, se involucra directamente en la creación de las piezas, cualquiera que la disciplina sea. Y esa es una de las razones por las que a mí me pareció muy valioso abrigar el proyecto de Hilando Mesas acá, que sería muy bueno que empezáramos quizás a platicar sobre Hilando Mesas. Hilando Mesas como proyecto fue una propuesta de Francisca y de Daniel. Ellos la trajeron a Latin American House, la trajeron conmigo para hacer un assessment y ver cómo implementarla. Yo, como coordinadora de culturas en Latin American House, yo recibo un montón de propuestas de proyectos todo el tiempo, todos los días. Y algo que me pareció muy valioso de Hilando Mesas es que me pareció que el approach de Francisca y de Daniel era un approach que no muchos artistas comprenden. O sea, ellos no vinieron con un proyecto ya hecho, asumiendo cosas acerca de la comunidad latinoamericana. O sea, ellos primero vinieron a visitar Latin American House, pasaron tiempo en los espacios, se presentaron con el personal, con los miembros del staff, hicieron observación de la gente que venía a sus citas a recibir ayuda, y entonces, solo entonces, trajeron una propuesta que estaba diseñada especialmente para la manera en la que Latin American House funciona y opera todos los días. Entonces, me gustaría ahora, específicamente Francisca y Daniel, que nos cuenten un poco qué es Hilando Mesas y de dónde surgió la idea y por qué la trajeron a Latin American House. Bueno, Hilando Mesas, porque queríamos hacer algo juntos y prácticamente Francisca y yo decidimos como que hacer una propuesta que involucrara la comunidad. Queríamos involucrarnos con la comunidad latinoamericana porque es muy especial, porque Latin American House ayuda a los migrantes, y tanto Francisca como yo, de alguna forma muy diferente, pero los dos tratamos lo que es la migración como el principal tema de nuestra práctica artística. Entonces nos pareció súper ideal como conectar con estas personas que, como nosotros, hemos dejado nuestro país de origen y ahora nos encontramos en este mar de Reino Unido, que para nosotros es diferente, y de alguna manera no queríamos hacer algo que fuese imponer algo de lo que hiciéramos, sino que queríamos hacer algo que de alguna manera estuviese todo el tiempo cambiando y estuviese generado de una manera colectiva durante todo el periodo de la exposición por la gente, porque lo más importante era como crear puentes entre lo que es lo que estamos haciendo como artistas y lo que las personas sienten como su experiencia, y prácticamente ha ido evolucionando. Sí, yo creo que fue eso, empezó que, bueno, queríamos hacer algo juntos y Daniel mencionó Latin American House y fue como, ay, qué chévere, vamos a explorar. Y entonces, una vez que vinimos y tal y nos pusimos a hablar, era primero, o sea, tipo empezando, bueno, número uno, nuestra obra es bastante distinta, entonces tenemos que hacer algo completamente diferente a lo que estamos acostumbrados a hacer. Eso creo que fue como que una cosa. Y número dos, esto no es un espacio de arte tradicional, entonces hay que adaptarse y entender un poco el espacio, entender un poco la gente que viene y la gente con la que queremos de verdad conectar. Y luego también ocurrió como que esta idea de que existe, ¿sabes? Lo que te hacen querer sentir cuando entras en una galería, un museo, como que esa sensación de white cube, que de una estás intimidado, de una piensas que eres pobre, que sabes que como que no sabes nada, leo lo que dicen, no entiendo nada.
todo eso ocurre y es bastante como, yo siento que es bastante a propósito y creo que está muy mal porque siento que la mayoría de los artistas lo que quieren es comunicar y poder hablar, ¿sabes? Con la mayor cantidad de gente posible y que la gente sienta algún tipo de conexión con lo que estás queriendo decir. Entonces muchas veces pasa que eso termina completamente errado en todo el proceso, nada se entiende. Y como esto era un espacio que era completamente distinto, era, wow, qué fino, podemos agarrar y ponernos de verdad creativos y hacer algo que conecte con todo el mundo y que todo el mundo pueda entender, que sea súper básico en lo que nos interesa. Y entonces de ahí nos pusimos a pensar como que qué tipo de eventos, si hacemos una serie de eventos, porque claro, podemos poner algo, ¿sabes? Unas pinturas, pero eso no, o sea, te puede cambiar un poco el espacio, pero no va a decir mucho. Entonces una serie de eventos para poder explicar y abrir como que esta conversación de qué es el arte, cómo podemos conectar con la gente, por qué queremos estar aquí, por qué queremos hablar, por qué queremos estar todos, ¿sabes?, en comunicación. Y entonces ahí fue que más o menos empezamos con la conversación. Y ya quisiera mencionar que un poco es por eso que en realidad este espacio es un espacio multiuso para la Latin American House. Por ejemplo, los sábados vienen y ahí está la escuela de niños y está acá. Y un poco por eso es que las estructuras están en esta manera. O sea, ya se pueden mover libremente, el personal las puede mover, las puede ajustar, pueden poner una mesa acá. O sea, la flexibilidad fue como siempre ese elemento que era como fundamental de lo que fuéramos a proponer. Y bueno, todavía no hemos llegado al collage, pero El ahí vamos. Sí, en términos como muy, muy logísticos, en lo que consiste hilando mesas, es en la exhibición de estas piezas acompañado de un programa de community engagement de 4 eventos. Las piezas van a estar expuestas durante mes y medio. Hablaremos ahorita sobre los temas que aborda Hilando Mesas, pero esos 4 eventos que propusieron Francisca y Daniel se alinean muy bien con los objetivos de Latin American House porque abordan como todas estas perspectivas de las que hablábamos que es importante abordar en el arte comunitario, ¿no? Un evento es un workshop de arte y mindfulness. Entonces la gente que no tenga ningún conocimiento en lo absoluto de arte de ningún tipo viene y aprende a relajarse, aprende a usar el arte como una herramienta de decompress. Está el workshop, propusieron un evento precioso que es el próximo miércoles y todos están invitados, que se llama El Festín, en el que la idea es que todo el mundo venga y traiga un platillo, que cocine y traiga un platillo que lo conecte emocionalmente con su hogar, ya sea que su hogar sea Latinoamérica o a lo mejor tu hogar es aquí o a lo mejor es una receta que mezcla influencias de Latinoamérica con lo que te encuentras aquí de ingredientes. Pero la idea es que te conecte, compartimos todos la comida y esas recetas van a formar parte de un recetario, de un cookbook que se va a imprimir. Es un proyecto precioso que nos emociona mucho. Si quieren asistir es gratis y anótense por Eventbrite. Y ese es un aspecto del proyecto en el que se sumaron Paola y Lucio como parte de la parte creativa, que ahorita vamos a hablar con Paola y Lucio sobre su rol en Hilando Mesas. Pero bueno, ese es el segundo evento. Este fue el primero, que era muy importante empezar con un diálogo sobre arte comunitario, porque de eso se trata el proyecto. Y finalmente, Hilando Mesas cierra con la presentación de ese recetario, integrando a la gente que comparta sus recetas en dicho recetario. Y presentando una pieza de arte que Lucio está produciendo, que ahorita creo que es buen momento para que Lucio y Paola nos cuenten cómo se incorporaron a Hilando Mesas y qué es lo que están haciendo como parte del equipo. Bueno, a mí me invitaste tú. Los dos invité yo. Y pues me encantó la idea, obviamente también es como seguir conociendo a parte de la comunidad y yo voy a estar tomando retratos de los participantes con sus platillos. Con su comida. Sí, y me imagino que también un poco durante la noche. Me imagino, estaría bonito. Sí. Para mí, yo creo que te contacté hace unos meses, después de conocerte en tu exhibición.
sobre cómo podía ayudar y con todo eso. Entonces tú me viniste con, creo, 5 proyectos. Bueno, es que tú ofreciste, Lucio se ofreció como voluntario en Latin American House. Y me Gran cayeron parte de cómo 50.000. funcionamos acá es con voluntarios. Claro, claro. Y Lucio se acercó con su conocimiento de filmmaker y yo no Sí, lo iba a yo dejar creo ir. que cuando, después de enviarme 4, creo que eran 4 proyectos, 5 proyectos, después me viniste con Enredados un poco más tarde. Lo que me pareció más interesante fue eso, fue la individualidad en la comunidad. Entonces, lo que estamos haciendo ahora con mi productora es crear un documental sobre 3 familias que sean parte de esta comunidad y que vayan a ser parte del festival. Entonces va a ser explicar sus historias individualmente y lo que quiere decir inmigración para ellos, belonging and house and home. Y tipo mirar lo que quiere decir para ellas individualmente y después acabar el documental con la comunidad y trayéndolos lo que ellos vayan a cocinar, trayéndolo aquí y viendo lo que es comunidad y lo que quiere decir comunidad y lo que tú traes como individual. O sea, esa pequeña parte de lo que es tu experiencia y cómo esa experiencia se enreda toda con toda la otra gente, digamos. Entonces esperemos que algo Sí. salga. Y me gustaría que antes de pasar a preguntas y comentarios del público, habláramos un poco de por qué la comida, por qué Hilando Mesas gira en torno al concepto de comida. Allá hablábamos que es un concepto muy unificador, ¿no? La comida es simbólica de muchas maneras, nos conecta con temas de memoria, nos conecta con identidades. Entonces, en ese sentido es como pretty self-explanatory, pero me gustaría saber desde su punto de vista por qué Hilando Mesas es sobre la comida. Y por qué también hablar un poco de la pieza que está de este lado, que es como la parte colectiva de la exhibición. Tenemos piezas que son de Francisca, de Daniel, pero la idea es que vea una pieza que se construya colectivamente con la gente que viene de Latin American House todos los días. Y la idea es crear un collage con envolturas de comida de nuestros países. Entonces, hablemos, ¿por qué comida? ¿Cuál es la relación de comida, arte y identidad? Yo creo que comida es como ese elemento que nos da unidad, ese common ground que tenemos y en el cual podemos encontrar como que esos espacios en común entre todas nuestras diferencias. Y de alguna manera, comida es como tan básico que nos transporta directamente a ese sentido de casa, independientemente, o sea, lógicamente todos tenemos nuestros símbolos, tenemos nuestras banderas y eso, pero la comida es algo como que nos sentamos y podemos olvidar como alrededor, o sea, simplemente con probar algo ya como que nos transporta. Y entonces pensamos que entre todas las discusiones salió esta bellísima idea de que una de las cuestiones que queríamos hacer es involucrar a la comunidad, pero cómo lo hacemos de una manera súper activa y que sea prácticamente empezar la discusión de que tú realmente puedes hacer arte también. Entonces se nos ocurrió que podríamos poner este panel que sería como ese elemento en el cual vamos a invitar a todas las personas de la comunidad y que vayan, como dijiste, pegando food packaging, envolturas de comida de los productos que ellos quieran de distintos países. Y al final nos imaginamos que va a ser este inmenso collage lleno de múltiples colores, de portugués, de español, con diferentes marcas que vamos a ver que de repente en un sitio se llaman de un sitio y en el otro se llaman de otro lado. Entonces como F, lado F, en Venezuela es lado F y en México ASDA, qué sé yo. Entonces todas estas cuestiones que creo que van a generar como que este sentido de puentes, ¿no? Entre lo que es el arte y lo que es la comunidad. Yeah. Sí, yo siento que la comida puede ser bastante emocional, ¿no? Para bien o para mal. Pero como que comes y te hace sentir, me recuerda a mi abuela, lo que me decía, o no sé, mi mamá cuando estaba enferma me hacía esta sopa. Y entonces como que te transporta bastante y además de eso, o sea, yo crecí, la verdad es que mi mamá siempre fue fastidiosísima en el hecho de que cada vez que era como que nos íbamos a sentar a comer, todos nos teníamos que sentar a comer y había que pasar tiempo ahí y la sobremesa tenía que existir.
Que eso, o sea, mi papá lo odiaba, pero bueno, funcionó toda la vida. Y la verdad es que es un momento demasiado especial, porque es el único momento donde de verdad uno se puede sentar y estás con tus amigos, con tu familia, conectas, hablas, dices de dónde, ¿sabes? Cómo va tu día, cómo no. Entonces tienes, ¿sabes? Es un espacio que es muy básico, como dijo Daniel, y que crea mucho, mucho, mucho. Que tiene, es muy importante, porque es donde nos conectamos. Y queríamos poder crear ese espacio con gente con la que no nos sentamos nunca a hablar, gente diferente. Queríamos saber qué era lo que le llevaba a cada quien, ¿sabes? Recordar como que su hogar, recordar distintas cosas y que nos contaran el cuento, porque todos tenemos unas historias y era crear como que a través de la comida es una, o sea, uno puede crear como esa representación que es completamente inexistente, porque además, y de una forma muy individual, que tú vengas y tú traigas, es como que esto me lo cocinaba mi mamá y me contó esto del cuento, es espectacular. Y no se olvida, sino que queda ahí como que en esta cápsula del tiempo. Y eso era como que algo que habíamos pensado mucho de todo este proyecto, que más que algo visual es algo como de sensaciones y de como que un momento en el tiempo que si no estuviste, no estuviste. Y si estuviste, qué rico. Y ojalá que lo disfrutes. Y que al final los rituales alrededor de la comida también se transforman cuando uno es migrante, ¿no? Sí. Como tú decías que en Venezuela y también en mi caso en México, comer es una cuestión de sentarte en familia y darle su tiempo. Y aquí de pronto uno vive comiendo un sándwich de Sainsbury en el tren porque uno siempre está ocupado, porque todo está lejos, porque los commutes son pesados. Cambian los rituales alrededor de nuestra relación con la comida y con la alimentación cambia mucho como migrantes. Más Entonces, hay estando mucho en que un decir país al donde la respecto. comida no es realmente una prioridad. Sí, hay un chiste que el libro más pequeño del mundo, el recetuario de comidas inglesas. Y que son de recetas. Es verdad, no son tan buenos, no son tan buenos. Yo soy como en casa. No, Pero es verdad que no es como una gran prioridad. No. Exacto, y no siendo de partes donde la comida sí que es una prioridad, Sí. ¿cuál es la relación de tu cultura con el exterior, con el sitio donde vives? Entonces es interesante solo ver dónde la conversación lleva. Exacto, porque al final es muy relatable cuando uno es migrante, no importa de dónde seas. El hecho de que cambian tus hábitos alimenticios cuando te mudas es algo que da para platicar un montón. Para mí comida es una necesidad que crea, y no hay mucha necesidad que cree. Entonces la comida me crea cultura, crea conversaciones en Sudamérica, pero también he estado en Alemania, donde puede que comida no sea algo como para sentarse en una mesa. Entonces crea diferencia, crea todo. Entonces yo creo que es una de esas cosas que son 100% necesarias en el mundo como humanos, pero que al mismo tiempo tiene un valor muy grande artístico, Sí. y no hay mucho que sea así en el mundo, creo. Creo que antes de pasar a tomar drinks y platicar informalmente, nos encantaría escuchar comentarios, preguntas, participación. Ya ha habido algunas súper buenas, pero si alguien tiene algo más que aportar, este es el momento, sería muy bueno escucharlos. Sí, bueno, muchas gracias Naomi Latin American House por organizar este panel tan bonito. He disfrutado mucho la conversación. Es una pregunta para cualquiera de vosotros, pero específicamente para Francisca, porque dijiste algo con lo que conecté mucho. O sea, quería más o menos que si pudieras decirnos cómo mantienes el balance en tu práctica para poder representar tu identidad, porque algo que dijiste sobre tener una identidad, por ejemplo, yo soy de Panamá y cada vez que me presento a alguien siento que yo tengo que representar a todos los panameños, pero cuando estoy en Panamá me piden la cédula porque no me creen que soy panameño. Entonces, ¿cómo haces tú en tu trabajo, en tu práctica, para mantener ese balance entre tu identidad que tú sientes y esa identidad que otra gente te asigna? A ver, yo siempre intento como decir que yo hablo de Venezuela desde mi perspectiva personal, ¿no? Y es una perspectiva personal muy particular.
y no es la experiencia de la gran mayoría de los venezolanos. Y eso tipo, lo digo desde el principio porque es verdad. Y la mayoría de los venezolanos no viven como vivo yo y no han tenido las mismas experiencias que he podido tener yo, tristemente. Es bien complicado. O sea, por ejemplo, yo creo que hay un tema como que Catholic guilt que existe ahí. Y entonces o sea, yo tengo un proyecto, por ejemplo, que es el The Million Bag Project, que estoy dibujando una bolsa por migrante venezolano. Llevo 202.000 bolsas, 375 dibujadas. Y es un proyecto que me va a tomar 60 años terminar. Y todo el mundo me pregunta demasiado como que, ¿y por qué les estás dibujando? ¿Por qué no les imprimes? ¿Por qué no las copias? ¿Por qué no haces todo eso? Y mi respuesta es que todos somos individuales, todas las personas que nos hemos ido somos venezolanos, nos hemos ido por alguna razón u otra y todos contamos igual. Es muy difícil intentar representar a una cantidad, o sea, a millones de personas. Yo, la verdad es que la forma en la que he intentado como que desarrollar es las cosas que siento que nos comunican a todos. Entonces es mucho naturaleza y son cosas que a mí personalmente como que me afectan, o sea, como que extraño, las cosas que yo más extraño, con las que siento que todos estamos en relación constantemente. O sea, estos son unas matas de cacao, por ejemplo, que en verdad la pulpa es lo más divino. El cacao también es rico, pero la pulpa es lo más divino. Pero es como intentar también siempre estar bastante abierto. A mí me encanta hablar con gente de todas partes, me encanta hablar con venezolanos. Cuando estoy allá intento hacer lo más posible, porque viajo bastante para allá, y hablar con la mayor cantidad de personas posibles de todo, que hagan cualquier cosa para entender cuál es su situación personal y cómo están viviendo lo que está ocurriendo en Venezuela y cómo no, y entonces sencillamente es escuchar. Eso es demasiado difícil porque uno no puede representar, y entonces llegas para allá y también te sientes como o sea, imposter syndrome total. Dices, y qué berro, no soy de aquí, no soy de aquí, ¿qué es esto? Y después como que te adaptas, pero siento que es como intentar balancear y entender el privilegio de donde estás y solo escuchar como que a la gente que te rodea. Pero es súper difícil. Hay otra pregunta por ahí. Es en general, es un comentario, la gente puede opinar, pero es un poco acerca de lo que Francisca comentó en cuanto a que ha tenido el privilegio de venir aquí y que hay que un poco como regresar a nuestros países y tratar de crear cambio en nuestros países. Pero algo me sonó también lo que dijiste de tuve el privilegio de crecer en Venezuela. Y creo que también eso, para mí un poco eso es el privilegio, ¿sabes? Como Total. el privilegio de ser mexicano aquí y de crecer con las experiencias que crecí en México es lo que realmente yo veo como privilegio. El privilegio de venir aquí, para mí, lo único que hizo ese privilegio en mi personal fue quitarme toda mi experiencia profesional y tener que empezar desde abajo de nuevo, ya sabes. Entonces sí es un privilegio, pero depende de dónde lo veamos, y también es como que me hizo pensar en esta cosa como del eurocentrismo, ya sabes, como que como Europa es lo que nos va a hacer subir si regresamos a México, ¿sabes? Pero es cierto, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Qué piensan de lo que acabo de decir? Sí, yo siento que, perdón, me lo estoy Robando el micrófono mucho, Francisca. me puedo mandar a callar cuando quiera. Pero sí, yo creo que estoy completamente de acuerdo contigo. Es más, cada vez que vuelvo y todo el mundo, ay, qué rico, y es el norte, y yo, chamo, yo de todo el tiempo, no entiendo qué estás diciendo, tú vas a la playa. O sea, y es hoy, o sea, yo creo, y yo lo digo siempre, y es más, me da mucha tristeza cuando hablo con
algún venezolano que no aprecia, que habla mal de su país, que se ha ido porque muchos se han ido con situaciones muy complicadas, traumáticas, y lo entiendo, pero me parece muy triste porque estamos pasando por un momento político y bueno, toda Latinoamérica siempre pasa por momentos políticos complicados. Pero somos un continente espectacular y deberíamos estar muy orgullosos, y eso es también parte de por qué hay que crear esa representación y por qué tenemos que estar orgullosos de lo que hacemos y hacer que el resto de la gente se sienta orgullosa de lo que hacemos y invitar a mucha más gente a hacerlo igual, porque de verdad es eso, es crear representación, es crear esa conciencia de que venimos de un espacio espectacular y que todo el mundo es, o sea, el latino es demasiado divino, todo el mundo es súper chévere, súper como que warm, no es, los ingleses no son igual. ¿Alguno tiene algún comentario al respecto también? Daniel, Paola, Lucio. Yo tenía algo, pero Se me olvidó. Porque por ahí estaba pensando los puntos que hiciste. Cuando hablamos de privilegio, creo que como tú dices, se puede entender de muchas maneras, ¿no? Estar en Europa, que tienes mucha razón, no tendría o no debemos pensar en Europa como el agente civilizador, como lo correcto, lo bueno, a lo que todo lo demás tiene que llegarle a la altura. No es eso, quizás son los privilegios que vienen con el hecho de vivir en un país que, por ejemplo, yo considero un privilegio que yo no tengo en México cuando vivo allá, salir a la calle sin miedo. Que para mí eso no tiene precio. O sea, salir a caminar como mujer sin precio, sin ser acosada, sin tener miedo que un carro se pare y me suba, eso es el privilegio. No estar rodeada de europeos hablando inglés, no. Entonces, creo que hay como, uno puede reconocer ciertos privilegios al respecto, ¿no? El privilegio de llegar a un país como este con una visa de estudiante en vez de llegar acá como indocumentado y a ver qué pasa, a ver si alguien me da trabajo, porque la alternativa que tengo en casa es mucho peor. Entonces, sí, de acuerdo, creo que hay privilegios y hay privilegios. Sí. Bueno, cuando yo hablaba de privilegio, que seguramente estamos de acuerdo, es que venimos con una capacidad de ver y apreciar cosas que es muy diferente. ¿Entiendes? Igual que aquí no la van a ver y no la aprecian como uno la aprecia. La vida organizada. El hecho de que yo pueda ser self-sufficient y llenar mis impuestos sin tener que pagarle a una nación que realmente lo necesita. Yo aprendí mucho de eso. Y yo tengo que ser capaz de hacer muchas cosas sobre eso. De donde yo vengo en Venezuela no era así, no tenía que ir al notario para, qué sé yo, para tener una licencia de lo que sea. Aquí el ser un individuo que baja online y hace todo online, eso es un privilegio. Pero ¿qué pasa? Que uno viene con hambre. Yo hablo siempre del hambre de que yo no tengo eso allá, aquí vengo y yo me pongo greedy. Porque yo veo que yo tengo la capacidad de apreciar lo que yo no tengo allá. Para mí ese es el privilegio. El hecho también de que uno es tan capaz de caerse en los pies y arrancar corriendo, ¿entiendes? Como dicen en inglés. Eso es ser latinoamericano. Somos fabulosos, anárquicamente. Y ser anárquico es encontrar una solución adecuada de una manera inesperada a una situación no muy adecuada. Nosotros somos expertos en eso. Y además hacemos que funcione nuestro privilegio, o sea, para nuestro beneficio. Ese es el privilegio del que yo hablaba. O sea, y lo tienen todos los que vienen de países del sur global, o sea, de los países desarrollados. Nosotros tenemos una capacidad increíble y eso hay que valorarlo. O sea, a un inglés de aquí, él no está tan pilas como uno puede estar, a eso me refiero. Entonces se nos presentan oportunidades y nosotros la agarramos, ¿entiendes? Con gusto. Ese es el privilegio que yo me refiero. Está bien. Sí. A mí hay una pregunta igual que quería. Me paro por ustedes. Yo soy Natalia, soy venezolana también y muchísimas gracias. Me ha encantado poder escucharlos. Muchas gracias. Pues yo soy escritora y algo que me encanta mucho es poder hablar con otros venezolanos que han pasado por la crisis
incitatoria, que algo que yo pienso mucho es como ethical dilemma, de hasta qué punto uno puede representar la comunidad y todo eso, y hasta qué punto uno está explotando las historias de los demás. Pero también algo que me interesa mucho es cómo balancear lo bonito de nuestros países con también todo el sufrimiento que nuestra gente está pasando. Entonces yo siento que eso da mucha esperanza y como que ustedes están emphasizing lo bonito de nuestros países y me interesa mucho escuchar cómo llegaron a este punto, cómo encuentran lo bonito especialmente en este momento. Una super pregunta. Sí, muy interesante. Es complicado porque no es que en realidad esté todo el tiempo buscando lo bonito en el arte de esas historias. También una de las cosas es que yo como que he venido reconstruyendo esta casa que de alguna manera para mí dentro, o sea, yo hice una instalación que era muchísimo más grande, que era una casa un poco skewed, ¿cómo se dice? No sé, con los ángulos extraños, digamos, y la idea que es con este material que los une al mismo tiempo, porque es muy especial, nos une de la manera de ritual, cómo encontrar estos rituales que nos unen y que nos dan ese sentido de casa, pero al mismo tiempo el look y la cuestión de que va envejeciendo, para mí era un poco representar esa idea de que esa idea de casa va pasando por muchas cosas, por mucha adversidad de alguna manera. Y cómo representar esa textura de la memoria para mí es algo como que me obsesiona muchísimo y que de alguna manera estoy haciendo estas cosas para poner en la mesa la conversación sobre lo que está pasando, porque aquí nosotros no estamos siendo representados. El problema de la migración venezolana no importa muchísimo, porque la mayoría de los migrantes venezolanos van a diferentes países latinoamericanos y no es un problema del cual la prensa hable acá, de la cual se esté discutiendo, y me parece importante llevarlo y ponerlo, contar las historias, contar mi historia, contar la historia de las personas, pero lo trato como es una línea muy delicada eso de tener solamente como la parte bonita. Sí. Yo siento que yo estoy un poco cansada de hablar de política, entonces porque llevamos, o sea, yo no recuerdo un momento en mi vida en que la política no haya sido lo importante, que es algo horrible que decir como venezolano, porque, o sea, Chávez fue electo que en el 98. 98. Sí, yo nací en el 91, verga, o sea, no tenía nada. Sí. O sea, yo creo que la política siempre ha estado como que demasiado presente y toda mi familia sigue viviendo allá. Y es como que yo siempre he sido demasiado intensa con todo. Y entonces siempre tuve un momento, o sea, yo hace como 10 años fue que decidí que quería dedicarme a esto llamado arte. E inicialmente toda la obra era muchísimo más política y mucho más como que controversial en eso. Y la verdad es que yo misma me cansé del hecho de que siempre tenemos que ver los noticieros y todo es como deprimente y todo es horrible y yo como que, me parece como que súper innecesario. Más bien, en vez de enfocarnos en las cosas malas de lo que ocurren, hay que enfocarnos en las cosas buenas, que tenemos muchísimo más. A pesar de que las cosas malas pues fastidian mucho. Pero tenemos muchísimas cosas buenas y yo siento que como he escuchado y he hablado con demasiados venezolanos que sencillamente han perdido todo tipo de esperanza, quizás mi único trabajo era crear un poquito de esperanza y crear como que ese pequeño recuerdo de las cosas que sí te gustan, que sí quisiste, con lo que sí quisiste interactuar y las cosas que no quieres olvidar y son cosas un poco más universales como un mango, ¿sabes? Tipo una idea en la playa, ese tipo de cosas. Entonces, por eso yo me he enfocado un poco más ahí. Pero claro, es imposible no hacer, ¿sabes? Tipo, no hacer una obra que sea, ¿sabes? Lo que hago es relativamente, ¿sabes? Es bastante politizado. Pero ese ha sido como que mi enfoque. Ustedes tienen, algo que me parece súper vital de lo que acabas de decir, es como esa línea delicada entre
abordar y dar visibilidad a los problemas de la gente y explotar las historias de la gente, ¿no? Que es un tema bien complicado. Sí. ¿Ustedes qué piensan al respecto, Paola, Lucio? ¿Tienen una opinión? Pues es un poquito de lo que hablamos hace un rato, ¿no? Y como, pues, no llegamos a determinar en qué te vamos a ayudar, porque obviamente necesitas ayuda, o sea, es lo mismo, es como educarnos, informarnos, observar. Y tal vez entender si esas personas quieren sus historias expuestas o no. Sí, Tal vez no las definitivamente. quieren expuestas, ¿no? No sé, yo creo que para mí, yo creo que es algo que estoy explorando mucho ahora, entonces no sé muy bien cómo explicarme, pero yo creo que es una línea muy fina y creo que entender dónde está la línea, dónde estás explotando para ti mismo o representando, tiene que ver mucho con entenderte a ti mismo, entender cómo explicas y cómo tu arte explica lo que tú estás intentando explicar. Entonces yo creo que es mucho trabajo con uno mismo y siempre intentar primero entender la otra persona y después entenderte a ti mismo. Y es algo que no sé todos los demás, pero yo estoy entendiendo poco a poco ahora. Sí, creo que hay mucho valor en reconocer que uno no tiene todas las respuestas, ¿no? No. Como creador, como artista, esas son cosas que se están explorando. Sí, solo que yo quiero comentar de que, por ejemplo, los adolescentes, que sus padres son inmigrantes, son de fuera, entonces ellos han nacido aquí, han nacido en Europa. Ellos no se sienten ni de acá ni de allá, no saben dónde pertenecen. Entonces como que han perdido eso. Entonces yo creo que el arte es una manera de poder hacerlos entender, de poder hacer ver su realidad, de dónde es sus orígenes, y puedan amar, ¿no? Puedan estar, puedan identificarse. Y yo creo que a esos jóvenes lo que falta es hacer entender o que tengan mayor autoestima ellos mismos y puedan crecer como personas y que puedan entender la realidad. Porque hoy en día los jóvenes están perdidos, están dispersos. Pero el latinoamericano es muy creativo, es muy valiente y puede hacer muchas cosas. Y yo creo que el arte les da espacio y les da oportunidad para que ellos puedan desarrollarse como personas. Desde luego, creo que sí, creo que es cierto, es un recurso maravilloso, como hablábamos, para inmigrantes de segunda generación. Decía usted como el ejemplo de los chicos que tienen padres latinos, pero nacieron aquí. Y quizá como decía uno de ustedes, no soy de aquí, no soy de allá, no me siento como que pertenezco. Creo que es verdad, el arte es como un gran recurso para conectar con ambas partes del ser, ¿no? Es muy cierto lo que dice usted. Sí, estoy súper de acuerdo con el autoestima. Creo que muchos latinoamericanos no necesariamente se sienten tan orgullosos de su país, de su continente, y no debería ser así porque, insisto, todos venimos de un sitio bellísimo. Lo que pasa es que hay una pequeña plaga que ocurre, pero bueno. Pero deberíamos, sería bueno poder utilizar el arte como una herramienta para ayudar a crear esa autoestima, esa representación, ese orgullo que muchas veces se pierde, especialmente pensando que vivimos en Europa, en Londres, increíble, cosa que, o sea, a mí me encanta Londres, me encanta vivir aquí, todo eso, pero sí es verdad que existe como que ese diálogo. Entonces, eso es súper interesante porque, por ejemplo, nosotros hemos crecido en nuestro país de origen, pero claro, ¿cuál es esa identidad ambivalente de esos adolescentes que han crecido acá, ¿no? Entonces, un poco cómo el arte crea esos nuevos universos, esos nuevos códigos visuales que de alguna manera nosotros estamos conectando con las cosas que hemos vivido en nuestros países, con los rituales, con las tradiciones, y que al mismo tiempo vienen como transformadas con nuestra experiencia también en UK. Entonces es un poco
cómo esos productos, esas cosas, esas experiencias llegan y pueden conectar con estas nuevas personas que tienen esta experiencia y cómo los transportan de alguna manera a este sentido de identidad, a un sentido de identidad, y no solamente un sentido de identidad, también es importante como generar un sentido de comunidad, o sea, que pertenecemos a este grupo y cuáles son las cosas que podemos encontrar que son comunes, que a veces no vemos, ¿me entiendes? Porque de repente uno está en Venezuela y tampoco pensamos mucho en la gente que está en México, en Perú, no sé qué, pero aquí deberíamos unirnos, deberíamos hacer cosas, deberíamos conquistar espacios. Es un gran challenge ahora. O sea, yo creo que es un momento donde hay las generaciones que han crecido, que han crecido aquí, están empezando a tener la edad como para hablar, como para comunicarse, para cuestionarse. Yo creo que nosotros puede que seamos una de las últimas generaciones donde realmente estamos viniendo aquí y nos encontramos con, o sea, en tema de última generación, nueva generación que viene hacia Londres, con la generación que es primera generación que ha nacido aquí. Y es un poco intentar entender la diferencia, o sea, cómo comunicas una identidad a alguien que realmente es suya, porque es su cultura, es su país, pero también dónde está, o sea, para mí, por ejemplo, yo nací con una argentina y un alemán, pero soy catalán, español, entonces es tipo entender también cuál es la barrera entre lo que tus padres son y lo que tú eres. Sí. Y hay algo que naturalmente yo creo que se pierde, pero también ganas. Y no es que estés ganando ser británico, creo que estás ganando ser alguien multicultural de una manera muy positiva. Una mano allá. Hola, me llamo Isabel y justo de lo que estamos hablando ahora, me siento yo muy identificada. Yo nací en España, pero mis padres son peruanos y he crecido con la cultura española desde muy pequeña. Y justo me mudé aquí cuando tenía como 11 años. Entonces como que tengo como 3 lugares que yo podría relacionarme, ¿no? Ya tengo casi 11 años, 10 años aquí. Y es muy difícil identificarme con Perú, porque yo en mi vida completa solo he ido una vez ahí, y por muy poco tiempo, como menos de un mes. Pero ¿cómo me puedo relacionar con Perú? Es con la comida y con la música. Sí, y es bonito de que no estoy sola y que me puedo relacionar con otras personas también. Y eso me gusta. Gracias. Hay otra mano levantada ya y tenemos tiempo quizá para una o dos últimas preguntas. Sí, no creo que me no aportarte como la responsabilidad. O sea, yo llevo casi el mismo tiempo de que viví en Venezuela a que vivo fuera. O sea, yo me fui a los 18 años, tengo casi 30, ya llevo casi el mismo tiempo. Pero también siento que es la responsabilidad de los mayores que nos fuimos, estamos aquí, de abrir puerta y de abrir ese supporting community para alguien como tú que se ha mudado, que sus papás son de Perú, viviste acá y es como nuestro momento para step up, ¿sabes? Para decir, aquí estamos, o sea, te ayudamos en lo que necesites, no sé hacer comida peruana, pero como abrir ese espacio para que, o sea, no sea como que, ay, tú no naciste aquí, nosotros sí, así que no eres parte como que de nuestra comunidad, lo que nosotros pasamos, sino que todos estamos como en el mismo rollo migratorio, conectados, que queremos evolucionar eso. Sí, tal cual. Digo, esto es un tema como muy extenso y quizá un poco aparte, pero nosotros lo vemos aquí en Latin American House, ¿no? Como mucho concern de padres inmigrantes de primera generación que vienen y que les preocupa mucho que los chicos, sus hijos no quieren a lo mejor hablar español o portugués, no quieren saber nada de Latinoamérica, no les interesa, o quizás incluso que activamente no quieren, o sea, que se rebelan a ese heritage, y es una preocupación muy emocional, ¿no? Muy cercana al corazón de estos padres.
pero evidentemente hay una batalla librándose en el interior de estos chicos que son de segunda generación, que uno no puede obligarlos a identificarse con algo con lo que no se identifican, pero el arte, como hablábamos, es un buen vehículo, como tú dices, la comida, la música de Perú, a lo mejor no te identificas con absolutamente nada más, pero la música, la comida te conecta, entonces creo que es súper valioso encontrar como esos nodos simbólicos de reconocimiento que te conecten de alguna manera con esas raíces. Hay 1, 2 y ya los últimos. Un poco volviendo a lo que dijo ella, de que, por lo menos en mi caso, yo crecí en Venezuela, a los 15 años me mudé aquí a Brasil, ahora tengo 20, entonces, como que ahora que ya vivo acá sola, es como, quiero recordar de dónde vengo, quiero recordar lo que me hace orgullosa de ser venezolana. Y en mi caso, por ejemplo, con mis padres, ellos al mudarse acá, quieren intentar rechazar de cierta manera Venezuela por trauma, por su respuesta a la situación allá. Y es como el arte, o sea, yo soy diseñadora de modas, o sea, intento mucho relacionar lo que es la cultura allá, lo que es algo que sí siento que va a conectarnos a todos como venezolanos. Por ejemplo, hace poco hice un proyecto sobre los autobuses en Venezuela, que son bastante característicos allá, y que cada uno, tipo, por lo menos, es algo que cada quien ha como conectado con ello allá en la ciudad. Entonces, como, por lo menos eso me llevó a mí también como a dejar a un lado el rechazo que yo tenía también por mi cultura, ya que al mudarte acá es lo primero que te dicen, lo primero que te enseñan, que eres distinta, no vas a encajar, no te entiendo. Y siento que el arte es algo que puede ser muy terapéutico y te puede enseñar mucho sobre de dónde vienes, de por qué tienes que estar orgullosa de quién eres y descubrir muchas cosas más. Por ejemplo, nada más con este pequeño proyecto que hicimos hace un par de meses, todo lo que he descubierto que es como esa cultura ya, cómo la gente reacciona a ello, el significado que tiene una comunidad, y también he logrado intentar realizar con artistas venezolanos que son parte de esas culturas. Me ha enseñado tanto como artista que siento que es algo que deberíamos como este tipo de espacios apoyar y hacer que hagamos eso con nuestros países, donde las ciudades nos venimos, y hasta hablar con nuestras familias, para que vean que sí hay cosas buenas donde venimos, hay cultura, y porque no sea lo típico que ves en Inglaterra, porque no sea lo que haga un blanco europeo, no significa que no tenga valor. Sí. Último, ya. Lo último que es como hacer hincapié en lo que dices de colaboración y cambiar un poco también, digo, si quieren, ¿no? La narrativa de los latinoamericanos, ¿sabes? Iniciativas como Latin American House, directorio, que Paola no sé si lo mencionaba en el principio, ¿no? Pero es que invitan a la colaboración y al cambio de narrativa, y es como, sí, hay todo esto de que, Latinoamérica, fiesta, comida, amigos, margaritas, o sea, eso es una de los tipos, y también es violencia, y es inseguridad, pero creo que están estas dos cosas que nos identifican lamentablemente, pero también hay otras cosas más, o sea, creatividad, todo lo que está en medio, ¿sabes? Como moda, cualquier otro modo de expresión artístico, que en estas iniciativas puede crear algo muy bueno de la comunidad latinoamericana. So, chequen Latino American House, directorio. Creo que es una como súper buena conclusión. Lo que acabas de englobar es como la conclusión de esta conversación. Si hablar de inmigración es algo que les interesa o les interesaría continuar haciendo engagement con, perdón por el Spanglish, aquí en Latin American House, digo, perdón por el comercial, pero quizás les interese, tenemos un conversatorio mensual, es una sesión al mes, donde nos reunimos a hablar sobre temas de inmigración. Cada mes tenemos un tema distinto, son en español, y los facilita una antropóloga argentina, Cecilia, y hacemos eso, nos juntamos a hablar sobre lo que es ser inmigrante, y hace 2 meses el tema fue la comida, el siguiente mes el tema fue los objetos, qué objetos tuvimos que dejar atrás, qué objetos nos trajimos con nosotros, porque últimamente hablamos sobre estereotipos latinoamericanos y cómo la gente espera que uno se vea, hable, piense, sienta, se mueva.
La siguiente sesión es el 6 de septiembre, es martes, y es sobre la ropa. Y sí, cómo nos relacionamos con la ropa como migrantes, cómo nos vestimos antes de cambiar de país, cómo nos vestimos ahora. Es gratis también, entonces quien quiera asistir es bienvenido. Las inscripciones están en Eventbrite. Y pues nada, muchas gracias a todo el mundo por venir y gracias a nuestros brillantes equipos.